¿Qué significa hoy en día ser profe de secundaria? Bueno, pues vamos a sumergirnos en el complejo mundo de una profesión que es a la vez más crucial y más cuestionada que nunca. Una profesión que en teoría moldea el futuro, pero que en la práctica se enfrenta a un presente, bueno, lleno de obstáculos. Para empezar, un dato que casi lo dice todo. 8. En 40 años de democracia, en España, hemos tenido 8 leyes educativas distintas. 8. Esta cifra por sí sola ya nos está contando algo muy importante. La raíz del problema es una inestabilidad sistémica que desgasta, que desorienta a cualquiera. Y aquí es donde nos topamos con la gran paradoja. Por un lado, la llamada sociedad del conocimiento depende cada vez más del trabajo de los docentes. Pero por otro lado, la profesión está metida de lleno en una crisis de identidad, de prestigio y sobre todo de bienestar. Es una contradicción enorme que define el día a día de muchísimos profesionales. Es que, como dijo de forma brillante el sociólogo Max Weber, la misión principal de un docente, y a menudo la más difícil, es guiar al alumnado para que piense por su cuenta, incluso cuando la verdad pica, cuando es incómoda. No se trata solo de soltar datos, sino de algo mucho más profundo, de formar el pensamiento crítico. Volvamos a ese latigazo legislativo. Es que cada cambio de gobierno ha traído su propia ley bajo el brazo, obligando al profesorado a una adaptación constante, perpetua, nuevos currículos, más y más burocracia. ¿El resultado? Pues un agotamiento y un estrés crónicos que, lógicamente, acaban con la energía para innovar en el aula. Y es que llegar a ser docente es, en sí mismo, una auténtica carrera de obstáculos. Para empezar, el acceso a la formación no siempre consigue atraer a los mejores. Luego, las oposiciones se sienten como un sistema anticuado centrado en memorizar. Y si logras entrar, el profesorado que empieza se encuentra muchas veces solo, sin un plan claro de acompañamiento por parte de compañeros con más experiencia. Ojo a esta distinción del sociólogo Fernández Enguita, porque es clave para entenderlo todo. El trabajo de un ingeniero es complicado, sí, pero sus variables se pueden controlar. El de un educador, en cambio, es complejo, porque trata con la incertidumbre de la mente humana, de la vida. Y eso existe un conocimiento que no está en los libros, un saber tácito que solo se aprende con experiencia, y sobre todo, con colaboración. Vale, hasta ahora hemos visto el sistema desde fuera, el panorama general. Pero, ¿cómo se vive todo esto de puertas para adentro, en el día a día de un instituto? Pues mira, los datos son bastante reveladores. Según estudios de la OCDE, el liderazgo educativo en España puntúa abajo si lo comparamos con la media europea. Y esto es importantísimo, porque el liderazgo de los equipos directivos es el segundo factor que más influye en cómo aprende el alumnado. El primero es el propio profe en el aula, pero el segundo es este. Y aunque la lógica nos dice que un trabajo tan complejo exige colaborar, la realidad es que la enseñanza sigue siendo en gran medida una práctica muy solitaria. Cada docente en su aula y poco más. Este individualismo es una barrera tremenda para la innovación y para el apoyo mutuo, algo que el sistema, la verdad, no siempre fomenta. Este aislamiento, además, se agrava con un fenómeno que los sociólogos llaman proletarización. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que el profesorado va perdiendo, poco a poco, el control sobre su propio trabajo. El qué, el cómo y el cuándo enseñar vienen cada vez más dictados desde fuera. Y esto lleva a lo que se llama una descualificación del puesto. La suma de toda esta presión legislativa, la falta de autonomía, el aislamiento, todo esto tiene un coste humano altísimo. No es de extrañar, de verdad, que la OMS considere la docencia una profesión de alto riesgo para la salud mental. Las tasas de ansiedad, de depresión y del famoso síndrome de burnout son preocupantemente altas. Y todo esto nos lleva a un punto fundamental, el poder, a menudo inconsciente, que tiene un docente en el aula. El efecto Pigmalión es un ejemplo perfecto de esto. Las expectativas que un profesor o profesora tiene sobre un estudiante, ya sean buenas o malas, pueden acabar convirtiéndose en profecías autocumplidas, moldeando su éxito o su fracaso. Este proceso de etiquetado suele empezar con lo que se conoce como diferenciación. Es algo casi inevitable. El profesorado clasifica al alumnado. Se identifica muy rápido quiénes son los mejores y los peores, y esto va creando una especie de jerarquía invisible dentro de la clase. ¿Y cuál es la consecuencia directa de esa diferenciación? Pues la polarización. El alumnado interioriza esas etiquetas y, lógicamente, forma grupos con sus iguales. Unos se adaptan a lo que se espera de ellos en el instituto, mientras que otros, a menudo los que han recibido etiquetas negativas, crean sus propias subculturas de oposición, reforzando ese rol que se les ha asignado. Así se ve que la profesión docente no es un bloque único. Para nada. Dentro de ella hay divisiones de estatus muy claras. En prestigio, en autonomía, en salario, hay un abismo entre un catedrático de universidad y un maestro de primaria. El profesorado de secundaria está ahí, en una posición intermedia.
sintiendo la presión de la masificación de su etapa y luchando por dignificar su trabajo. Muy bien, después de todo este diagnóstico, la pregunta es inevitable. ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo se puede reinventar la profesión docente para el mundo que tenemos hoy? Pues uno de los grandes debates que ya está aquí es la tensión entre la eficiencia que promete la inteligencia artificial y el valor, que es insustituible, de la experiencia humana. Porque la educación no puede ser solo entregar información, debe ser sobre todo potenciar la interacción, el cara a cara, el aprendizaje de verdad. Y muy relacionado con esto está la necesidad de cambiar el propio lenguaje que usamos en educación. Hay que ir más allá de un lenguaje técnico, burocrático, para adoptar uno mucho más humano. Un lenguaje que, como dicen algunos, se mueva en el ámbito de la gratuidad y la insinuación, que capture la verdadera esencia de lo que es educar. El sociólogo Zygmunt Bauman lo clavó con su idea de la modernidad líquida. Esta cita nos recuerda que la educación ya no puede ser, simplemente, transmitir un bloque de conocimientos fijos. Hoy debe preparar para la incertidumbre, para la adaptación, para el cambio constante. Y esto nos lleva a una idea final que es realmente provocadora. ¿Y si la misión del profesorado se expandiera de forma radical? ¿Y si su función principal, más allá de enseñar una asignatura, fuera la de actuar como un verdadero motor de cambio sociocultural en su entorno, en su comunidad? Y terminamos con esta reflexión del filósofo Gilles Deleuze. Quizá, al final de todo, la cosa se reduce a esto. La docencia, en su esencia más profunda, no es una técnica ni un método, es un acto de pasión, de compromiso y de amor por lo que se enseña y por las personas a las que se acompaña. Una puerta que solo se puede cruzar desde una posición muy concreta, la de la vocación.